Tenemos esta pregunta que dice lo siguiente. En la figura, las rectas L y M son paralelas, es decir, no se cruzan entre sí. ¿Cuánto es X en términos de A y B? Es decir, nosotros tenemos que encontrar una expresión que involucre a las letras A y B que corresponda al valor de X. Y tenemos cuatro alternativas allí en las opciones de respuesta. ¿Cómo podemos identificar la expresión correcta que nos va a dar el valor de X? Pues nosotros tenemos aquí una construcción donde estas dos rectas L y M son paralelas, ¿de acuerdo? Algo importante a notar es que tenemos que encontrar una forma de conectar X con A y B. Y una forma posible en que podríamos hacer eso es tratar de que X, A y B estén relacionadas a un mismo triángulo, porque vemos que en la figura hay como dos triángulos que se han formado, ¿no? Uno arriba y otro abajo. Si pudiéramos llevar a que aparezcan A, X y B en función de un mismo triángulo, podríamos tener esa expresión que nos dice que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo vale 180. Ahí tendríamos una ecuación o una igualdad donde podemos conectar a las tres letras. ¿Para qué? Para luego de ahí despejar X y tener la expresión que nos piden. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, algo que podemos notar es que X en realidad no aparece de alguna manera conectado al triángulo de arriba, al triángulo de abajo, en ambos casos como si fuera un ángulo exterior. Aquí es un ángulo exterior al triángulo de arriba, pero también es un ángulo exterior al triángulo de abajo. Algo que podemos notar, por ejemplo, es que por la propiedad de los ángulos alternos internos, este ángulo que vemos en la parte inferior es un ángulo alterno interno con el ángulo A que está en la parte de arriba. Es decir, si nosotros aislamos en el dibujo esa parte, es algo así. Tenemos el ángulo A aquí y eso, por propiedad de ángulos alternos, este ángulo que está aquí también debería ser el ángulo A. Esos son ángulos alternos interiores. Por lo tanto, yo puedo directamente decir que el ángulo A que está allí es este mismo ángulo A que está aquí. Y notemos que ahora ya tengo al ángulo X conectado al triángulo de abajo y en ese triángulo aparecen A y B. Pero notemos, el ángulo X con relación a este triángulo de abajo es un ángulo exterior. Y por propiedad del ángulo exterior, la medida de ese ángulo exterior, es decir, X, debe ser igual a la medida, a la suma de los otros dos ángulos interiores que tiene ese triángulo. ¿Y cuáles serían sus otros dos ángulos interiores? Pues precisamente B y A. Entonces nos lleva a la conclusión de que X debe ser la suma de A y B. Y ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Debería ser la opción A. Esa sería una forma posible. A alguien se le podría haber ocurrido haber razonado todo este asunto, digamos, utilizando más bien el ángulo B en principio. Por ejemplo, podría haber dicho, oh, el ángulo B que se ve aquí en esta construcción es un ángulo alterno interior con este mismo que está aquí. Este también debería ser el ángulo B. Claro, porque sería una construcción de este tipo. Acá están las dos rectas paralelas, acá está la recta oblicua que los cruza de en esa forma y obviamente acá tenemos el ángulo B y esto también debería ser ángulo B por la propiedad de ángulos alternos internos. Entonces, si yo veo que este ángulo es B, podría ahora razonar la propiedad del ángulo exterior, pero con relación al triángulo de arriba. El ángulo X es un ángulo exterior a ese triángulo azul y sería la suma de los otros dos ángulos interiores que exactamente nos va a dar también la suma A más B.
O sea, es lo mismo, sea que lo trabajen con el primer enfoque o el segundo enfoque. ¿Ok? Entonces, lo importante es entender que si ustedes aplican las propiedades, pues van a llegar a la misma solución correcta.